Damos gracias por esta mañana que nos has dado, gracias por la oportunidad de poder juntarnos a estudiar, aprender sobre ti. Te pedimos que tú puedas guiar cada clase, Señor, de cada sección que tenemos, para que en todas se enseñe solo tu verdad, que en todas puedas usar tú a cada maestro para transmitir correctamente, Señor, tu enseñanza, y pedir también por el corazón de cada uno de los que va a escuchar esta enseñanza para que tu palabra pueda impactar nuestras vidas sin importar nuestra condición, sin importar nuestra edad. Que en cada uno, Señor, pueda quedar esa semilla, que pueda llevar fruto posteriormente. Y como dije, pedirte para que seas tú dirigiendo esta reunión y que todo lo que vamos a estudiar aquí pueda ser a la luz de tu palabra, guiado por tu Espíritu Santo, y que nada salga, Señor, equivocadamente, sino que te pedimos que tú nos guardes para que podamos estudiar tal cual como tú has dejado escrito en tu palabra las enseñanzas para nosotros, Señor. Te pido por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, entonces los profesores y los niños los invitamos a salir, a ir a sus salas. Ya, estamos nosotros estudiando el libro de Hechos. ¿Y dónde vamos? En el capítulo 21 todavía. Nos queda un cachito. Por lo tanto, vamos a ir a Hechos 20. No, 21. Y para iniciar, no quise yo hacer un resumen porque hemos visto bastante de estos últimos versículos, pero me gustaría hacer 3 preguntas, que es como una especie de verdadero y falso, no sé, llámelo como usted quiera, para recordar lo que estuvimos viendo la clase pasada, ¿ya? Una de ellas dice lo siguiente: dado que Cristo vino a cumplir la ley y no a abrogarla, nosotros debemos cumplir también la ley. ¿Le parece verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Porque estuvimos viendo que la gracia del cumplimiento de la ley en Cristo es que nos libertó de la esclavitud de la ley, ¿cierto? Y nosotros ahora nos regimos por Cristo, por el amor que rige entre nosotros. Yo aquí había querido poner la ley no salva a nadie, pero dije, no, va a sonar muy feo, se puede malinterpretar. Entonces, quedémonos con eso. La ley para nosotros está cumplida en Cristo. Lo segundo, dice lo siguiente: nuestro rol como anunciadores de Cristo es confrontar las creencias de los otros. ¿Qué aprendimos el domingo pasado de esto? Que Pablo y que tantos ejemplos nos iban a confrontar al resto. Y se nos puso el ejemplo de la diosa Diana. ¿Qué andaba haciendo Pablo? ¿Confrontando a los dionistas? No sé si está bien dicho. ¿Qué es lo que él hacía? Anunciar a Cristo. Proclamar la verdad. No iba a pelear con el resto. No iba a decirle, oye, tú estás mal. Su mensaje era predicar a Cristo. Y lo tercero, de lo que estuvimos viendo el domingo pasado: los tiempos que se vivían en ese relato, en ese contexto, eran complejos solo para la iglesia, pues vemos que los judíos hacían lo que querían. ¿Por qué era falso? Habían problemas en toda índole, no solo en la iglesia. La iglesia era perseguida, correcto, pero eran tiempos difíciles, fue lo que estuvo explicando el pastor, ¿sí? Y entre todo ello, todos andaban, digámoslo así, susceptibles, sensibles, cuidadosos, porque para todos estaban siendo tiempos difíciles. Claro, como ahora. Los judíos en particular, llevados a este contexto, como dijo bien Ítalo, tenían problemas con los romanos. Los romanos también tenían problemas porque los pueblos estaban tratando de emanciparse, de sacarlo, ¿no es cierto? Etcétera. Por lo tanto, para todos eran tiempos difíciles, no solo para la iglesia. Bien, dicho todo lo anterior, vamos a ir, por favor, Hechos capítulo 21. Y vamos a ver el versículo 32. Ya la clase pasada llegaron hasta el 31. Por lo tanto, el 32 dice lo siguiente: tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ya, ¿se acuerda ahora un poquito mejor qué es lo que había pasado en los versículos anteriores?
¿Quién era este que se menciona aquí? El tribuno, muy bien. Y hagamos un pequeño paréntesis. O todavía no hagamos el paréntesis. Había un tribuno, ¿cierto? Que es el que aquí menciona como este. Este, es decir, el tribuno, dice que tomó soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Quién estaba golpeando a Pablo? Los judíos, muy bien, o judaizantes. Recordemos un poquito más. ¿Qué había pasado? ¿Por qué lo estaban maltratando? Hablamos de blasfemias la clase pasada. Porque decían que él enseñaba en contra de... Sí, le dijeron algo respecto a Moisés, dijeron algo respecto al templo. ¿Se acuerda qué fue? No haga trampa usted. También lo habían confundido con un egipcio que estaba creando sedición. Claro, por eso se lo van a decir después, pero está bien lo que dice Miguel. Había un tema con un egipcio, había un tema con un hombre de Éfeso, que supuestamente Pablo había metido en el templo, y eso para los judíos era una aberración total, porque había lugares donde él podía estar, y si había entrado al templo, al lugar santísimo, para ellos era de una gravedad absoluta, ya, por decirlo así. Entonces, todo esto del tema de Moisés, de que no querían, de que estaba predicando contra la ley, que estaba metiendo gentiles en el templo, hicieron que la multitud se alborotara. Y lo que vemos aquí en este primer versículo de hoy, que es el 32, vemos que la cosa ya se salió de control. Porque tuvo que venir este tribuno con soldados para calmar a la multitud y para que dejaran de golpear a Pablo. O sea, ya lo habían agarrado. Y como dirían en la lucha libre, no para darle consejo. ¿Sí? Era para golpearlo. El Elías me celebra los chistes. Gracias, Elías. Ya. Entonces, miren. Ahora sí vamos a hacer el paréntesis. Pablo está viviendo, ¿qué cosa en este momento? Tribulaciones, angustias, problemas, persecuciones, y no solo de intelectuales, digamos, sino también físicas, ¿sí? Lo está pasando mal. ¿Se acuerda? Vamos a retroceder un par de domingos. Pablo sabía que esto iba a pasarle, ¿o no? ¿Cuántas veces le habían advertido? Varias veces. Mire, por favor, volvamos. Hechos capítulo 20, versículo 22 y 23. ¿Qué dice? Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, voy a lo que el Señor me mande. No sé qué va a pasar. Pero ojo, dice el 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él la tenía clarita desde antes. Y está en Jerusalén sabiendo cómo iba a continuar esto. ¿Qué pasó en el versículo 37 y 38 de ahí mismo de Hechos 20? Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Cómo estaban los hermanos? Tristes, bajoneados, achacados. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Pablo iba a Jerusalén y que no iban a verlo nunca más. Es decir, no le iba a contar. Iba, digámoslo así, rumbo a su muerte. Él no sabía, él dijo, yo no sé qué va a pasar, pero si de algo estoy claro, es que me esperan prisiones, me esperan tribulaciones y que no nos vamos a volver a ver. Sin embargo, llega a Jerusalén, enfrenta al pueblo, no confrontacionalmente, sino llevando el mensaje del Señor, que es lo que habíamos visto recién. Y miren, ahí estamos ahora en Hechos 21, por favor, volvamos. Versículo 12, esta vez. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, a donde él llegaba, ¿qué le decían los hermanos? No, tranquilo. Estamos todos claros que allá no te espera nada bueno, entre comillas. Por lo tanto, aquí le estaban diciendo, mejor no vayas. Quédate aquí, anuncia el evangelio acá. ¿Qué dijo Pablo? Versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén
por el nombre del Señor Jesús. Es decir, ya le habían advertido, no sé si se acuerde, pero había una historia de un cinto. Hubo alguien que dijo, no sé de quién es el cinto, pero de quien sea, le van a atar y le van a entregar a los gentiles. ¿Sí? Lo dice ahí en versículos antes. Y por lo tanto, en ese contexto es que aparecen estos versículos donde, debido a eso, le están diciendo lo mismo. Oye, no vaya, tú eres el dueño del cinto, aquí está diciendo lo que te va a pasar. Y el que dice, me da lo mismo, dicho en chileno, me da lo mismo que me aten. No me interesa, no me importa. ¿Sí? Porque no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino que también estoy dispuesto a morir a causa del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que entendamos que lo que estamos leyendo acá en este versículo 31 era, 32, Pablo está siendo golpeado, pero él la tenía clarita. No fue una sorpresa para él que esto pudiera ocurrir. Y la pregunta que yo me hago, perdón que haya avanzado tampoco, ya vamos a avanzar, es ¿de dónde sacó Pablo una determinación así para poder a cualquier precio querer cumplir con la voluntad del Señor? ¿Cómo se llega a eso? ¿Nosotros estaríamos dispuestos a algo así? Tal vez no, tal vez difícil, tal vez habría que estar en el momento para poder dar una respuesta. Pero Pablo, a ciencia cierta, tenía una determinación tal que él iba a pagar el precio que tuviera que pagar, con tal de obedecer al Señor, con tal que la voluntad del Señor se hiciera. Y como dije, la pregunta es ¿de dónde la sacó? Y la respuesta que yo veo aquí es que la sacó de Jesús. Ese fue el ejemplo que él tuvo. Con él tenía una relación de tal forma que él estaba dispuesto a pasar por lo mismo y considerarlo un privilegio. ¿Se acuerda que dijimos que Pablo había estado siendo injuriado? Le dijeron que había metido un hombre al templo que no había metido, le dijeron que predicaba contra Moisés, cosa que él no había hecho, le dijeron que él estaba en contra de la ley, que él no estaba en contra, lo que él estaba diciendo es que Cristo la había cumplido. ¿Y Jesús fue injuriado? También. Entonces, él ya tenía el ejemplo de Cristo, de que Cristo había sido injuriado, por lo tanto, si a él le injuriaban, qué bueno que pueda padecer lo mismo que padeció el maestro de maestros. Pablo está siendo entregado en manos de pecadores, de gentiles, tal cual como había anunciado el hombre del cinto, que iba a ser atado y entregado en manos de los gentiles. ¿Y qué pasó con Jesús? Lo mismo. Fue entregado en manos de pecadores, de los gentiles, de los romanos. También tenía ese ejemplo ahí. ¿Qué más le pasó a Jesús que pueda tener en común con Pablo? Ambos fueron escarnecidos por los gentiles, por los pecadores. Fueron entregados. ¿Qué pasó con Jesús camino a la cruz? De todo. Y Pablo estaba viviendo lo mismo. Estamos leyendo aquí que estaba siendo golpeado brutalmente. A Jesús le rechazaron los judíos. ¿Y a Pablo? También. Entonces hay muchas cosas en común entre cómo terminó la vida de Cristo y cómo está terminando la vida de Pablo. Podríamos hacer como un paralelismo de buscar las coincidencias. ¿Pero por qué lo resalto? Porque, insisto, Pablo tenía claro a dónde iba. Y además de eso, él tenía el ejemplo de que si el Señor mismo había tenido que padecer todo esto, él estaba totalmente dispuesto a padecer lo mismo. Miren, por favor, acompáñeme, libro o Evangelio de Lucas, capítulo 22. En Lucas 22, 42 tenemos palabras de Jesús, pasándolo mal en ese momento. ¿Y qué es lo que él dice? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El ejemplo que vemos en Cristo que le está haciendo de guía a Pablo para lo que viene, lo vemos también en este versículo. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos, pudieron verlo, por algo estaba escrito, porque se conoció lo que había pasado ahí. Dijo, yo no quiero esto, pero
hágase tu voluntad. Y Pablo aprende exactamente lo mismo. Y lo vemos aquí. Las circunstancias eran difíciles, los momentos eran duros, pero él sabía que debía prevalecer la voluntad de Dios. Eso era lo importante. Y como dije antes, para él era un honor padecer de la misma forma que el Señor lo había hecho. Si tocaban las persecuciones, si tocaban los momentos duros, qué bueno. Que así sea. Entonces volvamos, por favor, versículo 31 de Hechos, capítulo 21. Fíjese, vamos a volver al 31. Y procurando ellos matarle, o sea, ¿cómo era la persecución que estaba recibiendo Pablo? Durísima. No lo fueron a buscar para apresarlo. No lo fueron a buscar para darle una lección. ¿Para qué lo fueron a buscar? Para matarlo. Ese es el objetivo. Ya estaban hasta la coronilla con él. Procurando ellos matarle, ¿qué hicieron? Oh, van a matar a este hombre. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. O sea, no eran 5 personas que tenían agarrado a Pablo. Toda la multitud estaba alborotada. Estaban intentando matar a Pablo. ¿Qué hacen? Van a avisarle al romano, que era el hombre que podía poner autoridad, una especie de, no sé, carabinero en tiempos actuales, para que fuera a poner orden. Y ahora sí, versículo 32, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ahora sí, ya creo que cerramos bien la historia, ¿cierto? Recordando el domingo pasado con este. Este tribuno entonces era un oficial romano militar, o un oficial militar romano. Su rol, como dije, era poner orden, era evitar insurrecciones, revueltas, ¿ya? Él tenía a cargo, al menos se cree, como 1000 personas, y aquí en particular, cuando dice que tomó soldados y fueron a calmar a la multitud, probablemente se estima que llegó con 200 soldados. Obviamente no iba a sacar todos de ahí porque se podía armar, a lo mejor era un plan para armar una revuelta en otro lado. Por lo tanto, se cree que de estos 1000, 200 fueron con él a poner orden ahí a las afueras del templo de Jerusalén, donde estaba apresado Pablo. Como ya dijimos, no era un simple alboroto lo de la multitud, estaban golpeando a Pablo salvajemente. Ellos lo querían matar y vemos que lo estaban golpeando. Entonces, ¿cuáles han de haber sido las condiciones en las que está Pablo? Imagínesela usted. ¿Ha visto, no sé, en YouTube, en la noticia, detenciones ciudadanas? ¿Cómo queda el que agarran? Todo machucado, ¿cierto? Y la intención es simplemente detenerlo para poder entregarlo. Acá la intención era, matémoslo. ¿Qué ocurre? Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Si se fija, este tribuno actúa como un pseudo, comillas, salvador de Pablo. Porque si no llegaba, ¿qué hubiera pasado? Mata. Pero el Señor estaba en control de eso. Por lo tanto, llega este soldado romano y logra detener lo que era una muerte segura, lo rescata de las manos del pueblo, ¿sí? ¿Y qué hizo? Le mandó a encadenar. ¿Ok? Lo encadena, de nuevo, lo leímos en versículos anteriores, esto Pablo sabía que le iba a acontecer, ya le habían dicho, el que sea el dueño de este cinto va a tener que padecer cadena y va a tener que ser entregado en manos de los gentiles. Bueno, aquí está, fue encadenado y fue llevado para ser interrogado. Aquí no era, pobrecito, está siendo golpeado, llevémoslo, démosle agua, pongámosle un colchón para que descanse, sino que lo tomaron, lo encadenaron y la idea era, vamos a sacarle las palabras como de lugar, para que nos diga qué pasa, qué está haciendo. Si el pueblo le está dando de esta manera es porque se lo merece, probablemente ha de haber pensado. Entonces dice que le pregunta, ¿quién eres y qué has hecho? Versículo 34. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar
a la fortaleza. ¿Sí? Es decir, lo toma, lo encadena, intenta preguntarle quién es, qué hizo que está el pueblo así de alborotado en su contra, pero no entiende ni jota, dirían en el Chavo. No entiende nada. ¿Por qué? Porque está todo el pueblo alborotado, gritando, y él está tratando de escuchar aquí. O sea, yo me imagino cómo va a haber estado la boca de Pablo, la cara de Pablo, los dientes de Pablo, como para poder hablar en medio de ese escándalo y que se le escuchara. Estaba hace segundos atrás siendo golpeado brutalmente al borde de la muerte. Y ahora lo están haciendo que hable con un griterío ensordecedor. Entonces, claramente no le entendía nada. Y la gente además a lo mejor intentó ponerle atención, no sé, de aquí a donde está el Rafa, y no escuchaba nada porque el Rafa decía una cosa, y gritaba otra. No sé si me entiende más o menos lo que quiero decir. El escándalo era tal que no entendía nada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo mandó llevar a la fortaleza. ¿Sí? Aquí no entiendo nada, no escucho, llevémoslo a un lugar más privado para poder escuchar. Como dije, Pablo no estaba siendo llevado para allá para hacerle un bien. Era llevado para saquemos la información, interroguémoslo a como dé lugar. Versículo 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, la multitud estaba tan enardecida que obviamente si lo estaban llevando encadenado y todo, no lo iban a llevar, no lo iban a subir al auto y llevárselo. Sí, tenía que caminar por la suya. El problema era que la gente quería agarrarlo como diera lugar y terminar con él. Por lo tanto, los soldados tuvieron que subirlo, cargarlo, por eso dice que lo llevaron en peso, una especie de llevarlo a Lapa, no sé cómo lo habrán agarrado, pero el objetivo era, tenían que alejarlo de la multitud, porque si seguía ahí, lo iban a agarrar de nuevo y ya no lo iban a poder interrogar, no lo iban a poder sacar de ahí con vida. Entonces tienen que tomarlo, tienen que levantarlo para poder continuar hacia la fortaleza donde querían interrogarlo. ¿Sabes qué? Hasta el temor a la autoridad romana se había perdido en ese momento, a causa de la ira, de la adrenalina, todo lo que puede haber habido en ellos en ese momento. Porque antes, cuando vieron que llegó este romano con sus soldados, dice que retrocedieron de alguna manera, ¿sí? Pararon lo que estaban haciendo, dejaron de golpear a Pablo. Pablo pudo ser tomado, pudo ser encadenado, pero ahora que lo están llevando, me imagino yo cómo han de haber sido los empujones, todo en ese lugar para que ellos tuvieran que determinar levantarlo, a fin de poder avanzar. ¿Qué dice el 36? Dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. ¿Te acuerdas de quién más pidieron la muerte o no? Jesús, lo mismo. ¿Y quiénes la pidieron? Su mismo pueblo. Los mismos que están aquí gritando ahora que Pablo muera. Fíjese que Pablo va camino a la fortaleza, encadenado, pero a diferencia de Cristo, Cristo padeció todo esto y murió para darnos vida, para darnos la salvación, para cumplir con la voluntad de Dios. Pero a Pablo todavía le quedaba. Todavía había tinta en ese cartucho. Por lo tanto, él va a ser llevado delante de las autoridades y de otras personas porque todavía tenía que llevar el mensaje de salvación ahí. Miren, por favor, vamos a movernos de nuevo. Mateo, capítulo 10. Mateo 10, versículo 17. Jesús está hablando con sus discípulos y les va a decir lo siguiente. Mateo 10, 17. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Y qué dice el 18? Y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Sabes que Dios tenía su herramienta y de alguna manera iba a llegar a ellos? Jesús se lo advirtió a sus discípulos.
Y aquí vemos que Pablo era parte de ese plan. Y iba a tener que llegar como una herramienta de Dios en cadenas a poder predicar, donde quizás otros no habían tenido la oportunidad de escuchar de Cristo. Vamos al versículo, volvamos a Hechos, por favor. Versículo 37. Entonces va Pablo, va toda la multitud detrás pidiendo que muera. ¿Y qué dice el 37? Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabe griego? Pablo está hablando aquí en un idioma griego al tribuno, al romano que está ahí como autoridad, para pedirle algo. ¿Sí? Le dice, ¿se me permite decirte algo? Algo quiere decirle. El tema es que aquí el tribuno queda descolocado porque ve que Pablo, que ante sus ojos en ese momento era un malhechor, un sinvergüenza, un no sé, por algo la gente lo estaba tratando como lo estaba tratando, se sorprende, dice, oye, pero este gallo habla griego. Él esperaba que no lo hiciera. Cuando Pablo le habla en griego, para el contexto en el que estamos, como dije antes, lo descoloca porque el idioma griego era usado por los hombres cultos. La gente educada, la alta sociedad, hablaba griego. Y por lo tanto, él cuando ve a Pablo en esas condiciones, lo último que se esperó es que Pablo pudiera hablar griego, que pudiera entender, comillas, el lenguaje de la clase alta, de las personas importantes. Entonces, él escucha que Pablo le habla en griego, queda un poco descolocado, ¿y qué fue lo que le preguntó? ¿Sabes griego? O sea, tú no eres quien yo estaba pensando hasta ahora. ¿Qué le dice en el versículo 38? Y aquí está lo que dijo recién Miguel. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? ¿Recuerda que esto lo mencionó el pastor al inicio de la clase anterior? Cuando él lo escuchó hablar griego, dijo, o sea, tú no eres quien yo estaba pensando, ahora me estoy dando cuenta que parece que eres el egipcio. Yo no me sé muy bien la historia del egipcio, así que copié y pegué algo porque se los voy a leer textual para que podamos juntos entender todo esto. Dice lo siguiente. El egipcio era un falso profeta que unos años antes dirigiera a un grupo de sus seguidores al Monte de los Olivos. Anunció que los muros de Jerusalén caerían bajo su orden y que los romanos serían expulsados. No obstante, antes de que esa profecía pudiera acontecer, las tropas romanas dirigidas por el gobernador Félix llegaron al escenario. Atacaron y derrotaron al egipcio y a sus seguidores, varios cientos murieron o fueron capturados y el resto, incluso el egipcio, desapareció. Entonces, claro, ¿qué es lo que él tiene que haber asociado? Tiene que haber dicho, este hombre habla griego porque probablemente es el egipcio. Es este hombre que en algún momento se levantó revolucionariamente y que les dijo a los mismos judíos que iba a derribar los muros de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, aquí viene la historia de los sicarios que explicó el pastor, que era un grupo que andaba con él, que se metía escondida en el medio de la multitud y con una daga probablemente le daba muerte a los que ellos estimaban que eran personas importantes. Bueno, eso es la historia que él asocia aquí. Y dice, este hombre debe ser el egipcio, como los israelíes o los judíos están en su contra, son enemigos de este egipcio y de su sicario, probablemente lo pillaron, lo encontraron y por eso es que le están tratando de dar muerte. Esa es como la película que está en la cabeza de este romano. Entonces, por eso le hace esta pregunta. Si es que no es él el egipcio que se levantó hace unos tiempos atrás y con los sicarios. ¿Qué le dice el versículo 39? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo le da a entender que él no es el egipcio, sino que él es un judío de los mismos que están ahí completamente alborotados.
Le dice que él es de Tarso. ¿Por qué razón le especifica eso? ¿Cuál es la gracia de explicar eso? Bueno, eso respondía porque él hablaba griego para el romano. ¿Ya? Ahí le iban a cuadrar las cuentas. ¿Por qué? Porque Tarso era una ciudad importante desde el punto de vista cultural. En Tarso había unas especies de universidades, se estudiaba en Tarso y por lo tanto no era raro que la gente en Tarso, muchos de ellos supieran hablar griego, ¿ya? Porque era donde la gente se iba a preparar para poder tener estudios, digamos, y poder capacitarse para hacer otras cosas. No sé si llamarlo universidad, pero sería como lo que tenemos hoy día. Entonces llegaba mucha gente de distintos lugares ahí y la enseñanza y todo lo demás tenían esto del griego. Por lo tanto, cuando Pablo le dice, yo soy de allá, él entiende, por eso es que este hombre probablemente habla griego. ¿Y qué fue lo que le pidió? Le dijo, fuera de toda esta parte, te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cualquiera de nosotros que hubiera querido hacer en ese momento, te ruego que me saque de aquí. ¿Sí? Lo último que quiero es ver la cara de estos tipos. Pero él pide una oportunidad para hablar al pueblo. ¿Qué va a ocurrir? Dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en la grada, yo no sé cuál era la condición de Pablo, pero se me hace muy, no sé cómo decirlo, pero estando de pie, alguien que había estado al borde de la muerte hace minutos atrás, encadenado, no sé, bueno, entiendo de dónde sacó la fuerza, el Señor se la dio, pero es capaz de pararse y va a dar un discurso al pueblo. ¿Cómo tenía su boca, sus dientes? No tengo idea. Pero él se para hablar al pueblo. ¿Y qué hizo? Imagínese usted cómo estaba la gente. Lo ve que lo ponen ahí, entre comillas, no como un trofeo, sino que él va a pararse ahí porque tiene algo que decir. La gente tiene que haber gritado de todo, un escándalo mundial. Y por lo tanto, ¿qué es lo que él hace? Dice ahí, hizo señal con la mano al pueblo. ¿Sí? O sea, les pidió que por favor le dieran un segundo, que se callaran. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. ¿Por qué en lengua hebrea? Porque los que estaban ahí hablaban lengua hebrea y él se había identificado antes como un judío. Por lo tanto, les quería demostrar, oye, ustedes tienen claro quién soy yo, me conocen. Soy un hebreo, soy un judío. Diciendo, ya, eso lo vamos a ver el próximo domingo. Continuará. No se pierda la próxima clase en este mismo canal y a esta misma hora para los que están en YouTube. ¿Qué va a pasar? Bueno, el próximo domingo lo vamos a ver. ¿Con qué quiero que cerremos hoy día? Que nos quedan poquitos minutos. Yo tengo unas reflexiones o unas preguntas, si se quiere, de todo lo que hemos hablado hoy día, de lo que hemos estudiado respecto a Pablo, no de lo que va a decir, de lo que hemos visto hasta aquí. Anoté 4 puntos, que son reflexiones que me gustaría que meditemos en nuestro corazón. Ya ninguno va a salir aquí adelante a dar su testimonio ni nada de eso. Lo primero, ¿qué habrá estado pensando Pablo mientras era encadenado y llevado a la fortaleza? Hay mil de respuestas. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros en ese momento? Cada cual tendrá una respuesta, pero ¿sabes qué? Lo más seguro es que él tiene que haber estado pensando, Dios está en control. Porque él ya había sido advertido, por eso partí con esa introducción antes. Él tenía clarito a qué iba a Jerusalén. Y cuando le tocó recibir los golpes, los insultos, una multitud en su contra, las cadenas y todo lo demás, siendo llevado a la fortaleza para poder sacarlo de ahí, lo más seguro es que él haya estado pensando, Dios está en control de esto. No se le escapó de las manos. Que es lo que quizás cualquiera de nosotros se preguntaría, ¿por qué Dios permitió esto? Dios estaba aquí hablando de él, no estaba pecando. El segundo punto es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Sí? ¿Recuerda lo que explicó el pastor respecto a cómo ellos trataron el tema de la diosa Diana? No fueron a luchar contra las personas con sus creencias. La lucha era espiritual y lo sigue siendo. Por lo tanto, tenemos que entender eso. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pablo lo entendió ahí. Dijo,
estos que están aquí golpeándome y queriendo mi muerte no son mis enemigos. Son personas a las que Dios quiere salvar. Y por lo tanto yo tengo que transmitirles el mensaje, explicárselos. Aunque sea una vez. Y si Dios no le cerraba la puerta a ellos, bueno, aquí están los otros. Piensa que cuando Él se para delante de la multitud, para con la mano, ¿no es cierto?, pedirles que se callen, ¿quién estaba a su espalda? Estaba rodeado de romanos, de soldados, gente armada. Y probablemente ahí al ladito de él, la autoridad romana de ese momento, el tribuno. Nada detuvo que Pablo pudiera hablar y que estos que estaban aquí pudieran también escuchar qué es lo que él tenía que enseñar, qué es lo que tenía que decir. El tercer punto es que, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una bendición por sobre cualquier otra persona, que es que nosotros ya conocemos el final de la historia. Pablo también la conocía. Yo no he sido nunca navegante, nunca he sido marinero, pero me imagino lo terrible que debe ser subirte a un barco, perder la brújula y estar en la noche en el medio del mar, en una noche nublada, sin saber para dónde va. Pensaba ayer en esto cuando, no sé, Colón se sube a un barco y parte, no sabe con qué se va a encontrar. Pero nosotros conocemos el final de la historia. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando nos muramos? La gloria, Cristo, conocer al Padre, cenar con Él. Y entonces eso es lo que motivaba a Pablo. Las circunstancias estaban siendo durísimas. Estaba pagando un precio altísimo. Pero él ya sabía el final de la historia. A la vuelta de la esquina estaba lo que él tanto había anhelado. Poder estar en una relación perfecta con Dios. Nosotros tenemos eso mismo, hermano. Conocemos qué va a pasar con nosotros. Nuestros padecimientos son temporales. Cuando esto se acabe, vamos a pasar a la gloria con el Señor. Y finalmente, y este es el punto quizás más duro, hay una enseñanza en la madurez que hemos visto en Cristo, que fue traspasada y transmitida a Pablo en su madurez y que también debería ser traspasada y transmitida a nosotros, que es lo siguiente. Ante las situaciones difíciles, no sé si se dio cuenta alguna vez, pero ni Jesús ni Pablo jamás dijeron, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Lo ha leído de todo lo que hemos estudiado? ¿Alguna vez hemos visto a Pablo cuestionarse por qué Dios lo está haciendo a él pasar por eso? Exacto. ¿Sabes qué es lo que ellos decían? Lo que acaba de decir Andrés. Contrario a decir, ¿por qué a mí? Su madurez espiritual les hacía decir, hágase tu voluntad. Difícil, duro. Yo soy 99% lo que dije antes. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Falta de madurez. Porque vemos aquí en estos, en el Señor Jesús, en Pablo y en tantos otros hermanos, que lo que ellos buscaban era, Señor, que se haga tu voluntad. Y si eso significa mi padecimiento, qué bueno. Porque voy a estar haciendo lo que hizo Cristo. Tantos otros, en la fe. Por lo tanto, si somos de los que nos preguntamos por qué a mí, es una muestra de que nos falta crecer espiritualmente, nos falta nuestra comunión con Dios. Porque lo que vimos aquí es que Pablo, a pesar de que él ya sabía, de que estaba advertido, de que donde iba le decían que lo que iba a pasar, él seguía adelante diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Ese es mi objetivo, cumplir con tu voluntad. Ya, eso hermano. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, algo que añadir, mientras esperamos a los niños. ¿No? ¿Quedaron callados? ¿Quedaron reflexivos? Dígame. Que el Espíritu Santo a él fuera. O sea, no le decía que no fuera, le advertía lo que iba a suceder. Claro, Dándole. exacto. No, cuando él hablaba decía, el Espíritu me da testimonio de lo que me va a acontecer. O sea, él tenía claro que
Venía difícil, pero no que le dijera, no vayas. Eso. Bueno, vamos a ver a continuación, no, el próximo domingo, no me voy a adelantar, pero la defensa de Pablo. ¿Sí? Pablo va a tener una defensa delante de quién? Del pueblo de Israel, de los judíos, los que lo habían querido matar hace poco. ¿Sí? Y en esta defensa, que se va a estudiar obviamente detenidamente, Pablo va a abarcar varios puntos. Mire, veamos el versículo 1. Yo tenía pensado llegar hasta el 22.2, por si acaso. ¿Ya? Así que no es que esté improvisando. Pero vamos a ver solamente el versículo 1, para cerrar la idea de lo anterior. Habíamos quedado con que había dicho diciendo, y miren lo que dice aquí, solamente versículo 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. O sea, sus palabras van a estar dirigidas al pueblo. ¿Sí? Y haciendo un reconocimiento, podríamos decir así, de humildad. Él no se presenta delante del pueblo de forma altanera, no se presenta al pueblo de forma, no está chorito, quiero decir, sino que él está humilde. Él está reconociendo a los que están ahí diciendo, padres, hermanos, tengo algo que decirles. Yo no me he desligado de mi condición de judío, sino que tengo algo de parte del Señor para transmitirle a ustedes. Y eso es precisamente lo que vamos a desarrollar el próximo domingo. Ya va a estar bueno, no se lo pierdan. Bien, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Algo que quieran contar o no? ¿No? ¿Todos calladitos? Bien. Ya, vamos a dar término a nuestra escuela dominical entonces y vamos a orar. Así que le invito a tener un tiempo de oración. Señor, te agradecemos por darnos este tiempo donde podemos estudiar de tu palabra. Gracias por tantas enseñanzas que hay en ella, de hermanos, de Cristo, y que nos hacen reflexionar, nos hacen meditar de cómo está nuestra relación contigo. Te pido, Señor, para que todo lo que hemos estudiado hoy pueda tener fruto en nuestras vidas, que podamos meditar en esto y que nos sirva para precisamente la última reflexión que tuvimos antes, de que podamos llegar a ese nivel de crecimiento espiritual, de madurez, que nos haga no ver las circunstancias, sino que ver que tú estás obrando, que tú tienes todo bajo control y que vivimos para cumplir con tu voluntad, Señor. Te pido para que nos lleves a ello y nos ayudes con nuestro crecimiento día a día, Señor, en toda etapa de nuestra iglesia, Señor, niños, jóvenes, adultos, que ninguno se quede atrás, que todos podamos crecer hacia donde tú nos quieras llevar, Señor. Te pido por esto, te agradezco nuevamente en el nombre de Jesús. Amén.